Realizar de forma sistemática y regular una actividad física ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, a la vez que ayuda al carácter, la disciplina y la toma de decisiones en la vida cotidiana. El ejercicio físico, ya sea de corta o larga duración, contribuye a establecer un bienestar mental, mejorando la autonomía de la persona, la memoria, la rapidez de las ideas, etc., y promoviendo sensaciones como el optimismo, al tiempo que se mejora la autoestima de la persona, lo que produce beneficios de presentarse enfermedades. Así, el ejercicio tiene beneficios biológicos y psicológicos. Entre los primeros está mejorar la resistencia física, reducir la fatiga, aumentar la fuerza muscular, mantener el peso adecuado y, con respecto a los segundos, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social, ayuda a relajarse, aumenta el estado de alerta, reduce accidentes, reduce la agresividad, la ira y la angustia también. Con respecto a nosotras las mujeres, anteriormente se pensaba que el deporte era una actividad netamente masculina, idea que hoy en día ha cambiado radicalmente. Sin ser atletas de alto rendimiento, ahora bailamos, hacemos caminata, pesas, kickboxing, pilates, zumba, etc. Así que quédese con nosotros en Mujeres 360, porque hoy hablamos de los beneficios integrales que la actividad física nos da todos los días. Hola, ya estamos en Mujeres 360 y seguramente usted en algún momento ha dicho, necesito hacer ejercicio, necesito moverme. Pero tengo muchas cosas que hacer, los hijos me llevan tiempo, ya me cansé, etc. Hay muchos pretextos más. Quédese con nosotros porque hoy en Mujeres 360 con ejercicios para mujeres le vamos a quitar esos malos pensamientos. Para hablar de ejercicios para la mujer, aquí en Mujeres 360 me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Leslie Samara Béjar. Ella es nutrióloga y secretaria técnica del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México. Leslie, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también está con nosotros Geraldine de la Garza. Ella es terapeuta y maestra de yoga. Geraldine, bienvenida. Gracias por la invitación, Claudia. Vamos a conocerlas un poco más. Geraldine de la Garza Arredondo es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con un diplomado en consultor en acondicionamiento físico, cambio de hábitos y estilo de vida y está certificada en ciclismo estacionario, en taller de pilates y embarazo y en yoga hormonal terapéutica para la salud hormonal de la mujer. Leslie Samara Béjar Rentería es nutrióloga por la Universidad Vasco de Quiroga y es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Cuenta con un diplomado de desarrollo de habilidades profesionales para el manejo del sobrepeso y la obesidad por el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como secretaria técnica del Consejo para la Atención y la Prevención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México. Bien, vamos a empezar a hablar de ejercicio. En cada etapa de la vida de la mujer se necesita hacer ejercicio, o sea, ¿el movimiento físico es importante para la salud, Geraldine? Sí, Claudia, es importante, ahora sí que desde el nacimiento hasta la edad adulta. Los adultos mayores. ¿Qué pasa con las mujeres durante todo este transcurso de su vida? Bueno, lo que le pasa a las mujeres que llegan a la adolescencia, intervienen todas las hormonas y empiezan a dejar de hacer ejercicio. Durante la infancia, los niños tienden a moverse, pero ya en la adolescencia entran estos factores. Hay otro factor muy importante que también tenemos que tomar en consideración.
Cuando la mujer llega a la menopausia, empieza a decrecer su actividad física. Entonces se convierten en un sedentarismo. O sea, el sedentarismo está considerado en la actualidad como una epidemia. Entonces, lo que pasa es que la mujer no tiene tiempo de hacer ejercicio. No tiene tiempo o no nos lo damos, que eso es una cuestión que vamos a platicar un poquito más adelante, Geraldine. Más, Leslie, yo creo que esto también va de la mano con, como dicen, quiero hacer ejercicio, pero también hay que cerrar el pico, hay que cerrar la boca, ¿no? Y saber alimentarse. Sí, totalmente. Una cosa va acompañada de la otra. No podemos dejar de lado la parte de la dieta o de la alimentación saludable. Es parte de tener un estilo de vida, ¿no? Entonces, es bien importante y también comentarte algo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en adultos, en el caso de mujeres, la recomendación es que sean 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Estamos hablando que son únicamente 30 minutos, 5 días a la semana. Sí, claro. Sin embargo, en caso de tener el objetivo, por ejemplo, de disminuir el peso o controlar alguna enfermedad metabólica, se sugiere que o se tienen mayores beneficios si en lugar de 30 minutos es 1 hora, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, todo tiene que ir muy ligado a los objetivos. Sin embargo, sí es bien importante comentar que el sedentarismo, es decir, realizar menos de estos 150 minutos de actividad física a la semana, tiene un riesgo importante para la salud, aunque estén dentro de su peso. Ahora, yo he oído a muchas personas que dicen, pero bueno, yo no hago ejercicio, pero soy súper activa y no paro en todo el día. Es diferente, ¿no? No es lo mismo. Claro. Por ejemplo, una ama de casa que está en su casa barriendo, trapeando. Bueno, lamento informarles que lo que sucede es que no es un ejercicio activo como tal. Puedes lastimar a veces la espalda, las rodillas. O sea, necesitamos un programa controlado de ejercicios para que te sirva. Y lo más sencillo, lo que yo le recomiendo a las personas es que caminen. No cuesta, no necesitas ir a un gimnasio y puedes salirte de tu casa en tu zona donde tú veas que estés seguro y puedes caminar a la luz del día y ver en qué momento te acomoda y empezar 20 minutos. Al minuto 20 que estás tú haciendo ejercicio, estás teniendo todo tu sistema cardiopulmonar en orden. Al minuto 21 empiezas a quemar grasa, entonces tú decides cuánto tiempo quieres hacer. Además hay que salir a caminar con ganas, porque tú alguna vez te escuché decir, no salgas a caminar como si fueras a pasear al perro. No pases al perro, hazlo con no es un trote, pero un caminar bastante fuertecito, donde tú sientas que estás ya incómoda, que te empiece a costar respirar, ¿sí? Y entonces ahí vas a hacer un programa de entrenamiento mucho más activo y vas a lograr tus objetivos. Claro. ¿Por qué no vamos platicando en las diferentes etapas? Tú empezaste a hablar de las niñas al principio del programa. Leslie, esto va de la mano con la alimentación. ¿Qué es lo ideal para un cuerpo femenino desde chiquita con respecto a la alimentación? Que ahí, déjame comentarte algo. En el caso de las niñas, la recomendación de actividad física no es de 30 minutos, es de 60 minutos al día. Entonces, en los chiquitos todavía es mayor la cantidad de actividad física que tienen que hacer y es bien importante que ahorita tenemos, cifras de sedentarismo altísimas en los niños. ¿Por qué? Pues por los videojuegos, la inseguridad también, ¿no? Antes podrían salir a jugar, a andar en bicicleta y ahora pues también mamá está trabajando, no los puede llevar al parque, por ejemplo. Entonces, las actividades de recreación se vuelven más sedentarias. Incluso el gobierno de la Ciudad de México, viendo esta problemática, ha impulsado programas para que toda la familia se active, como por ejemplo los paseos dominicales en bicicleta o todas las actividades en el Ángel de la Independencia, en el Monumento a la Revolución, que son totalmente gratuitos y es incluso para fomentar como esta actividad de recreación, pero que incluya actividad física. Claro. Geraldine, ahora platiquemos de las adolescentes, ¿no? Que decías, empieza la actividad física a bajar y empieza con una flojera espantosa. Sí, bueno, pues por ahí dicen que el crecer da flojera. ¿Qué quiere decir esto? Que es toda una carga muy fuerte de hormonas
Y esto hacen que ellas sientan como un metabolismo como más lento, estén mucho más aquietadas, mucho más inactivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, con un adecuado plan de alimentación, y lo segundo es activarlas. Nosotros somos responsables como padres de nuestros hijos. Entonces, uno es, como dice Leslie, el buen ejemplo, ¿no? De hacerlo. Y dos, es clases. Esto, vamos, subimos, no tenemos los recursos, pues vamos. El gobierno da muchas facilidades con gimnasios también en parques, con un montón de actividades. Ahora las bicis te las prestan, te las rentan. Es muy fácil hacerlo. Nada más hay que decir, en vez de ir a comer o a los tacos o esto, mejor vamos a hacer ejercicio. Tenemos que impulsar a nuestros hijos, sobre todo a nuestras hijas adolescentes. ¿Por qué? Porque la niña a partir de los 10 años empieza a acumular grasa en las caderas. Entonces, ¿qué sucede? Se siente más pesada, tiene más curvas, tiene más acumulación de grasa porque el cuerpo se prepara para ser mujer. Pero tenemos que activarla para que esa grasa no se acumule demasiado, sino que empiece a tener una actividad física. Van de la mano. Yo como fisioterapeuta y como entrenadora personal me dicen, ¿cuál es la fórmula? Y le digo, es muy fácil. Tenemos una mano, otra mano. Uno es el ejercicio y otro es un plan de alimentación. No más, no hay grandes fórmulas. Las matemáticas no fallan en el cuerpo. Tú consumes esto y comes esto, vas a estar igual. Hay que aumentar la calidad del ejercicio para poder y reducir la ingesta calórica y vas a poder tener un cuerpo equilibrado. Oigan, ¿y qué pasa cuando quedamos embarazadas? Porque ahí, ¿no? Ahí decimos, no, pues estoy comiendo por 2, no importa. No, bueno. No, en el embarazo pasan 2 cosas bien importantes. Una, si ya hacían actividad física antes de embarazarse, no tienen por qué suspenderla a menos que exista algún riesgo. Claro. Esa es una, ¿no? No se tiene que suspender, no están enfermas, están pasando un proceso fisiológico natural, normal. Y segunda, es bien importante considerar el peso previo al embarazo. No es lo mismo una mujer que tenía obesidad a una mujer que tenía normopeso o a una mujer que estaba desnutrida antes de embarazarse. Entonces, en base a eso, pues hay rangos de cuántos kilos tienes que subir durante todo el embarazo. Y de esta manera, pues es un factor protector tanto para la mamá, para la mujer, para que no llegue a desarrollar, por ejemplo, diabetes gestacional, preeclampsia, pero también proteges al bebé, porque cuando suben demasiado de peso, a veces se dice, no, es que fue un bebesote, pesó 4 kilos 100, eso es peligroso, eso es un bebé que se llama macrosómico, y quiere decir o sea, ya es obeso. Exacto, y que de por vida tú ya lo estás condicionando a sobrepeso, obesidad, diabetes. Entonces, es algo súper importante que se debe de dejar de lado el mito de decir, no, hay que comer por 2 o no, que no haga ejercicio ahorita, todo lo contrario, ¿no? Claro. Geraldine, ¿tiene algo que ver la forma del cuerpo con el tipo de ejercicio que puedas hacer? Sí, por supuesto. Los huesos, en fin. Sí, es importante tener en claro eso, sobre todo, mira, cuando nos estamos especializando un poquito más en lo que nosotros nos gusta hacer como deporte, mira, por ejemplo, hay gente que quiere correr y no puede ni debe correr. Okay. Por ejemplo, una mujer con obesidad. Voy a empezar a correr. No corras, tus rodillas, cuidado. Entonces, yo les sugiero que antes de hacer ejercicio lo consulten con su médico familiar, con un médico que tengan a su alcance. O sea, no es una simple frase esta de consulte con su médico antes de hacer ejercicio. Es muy importante porque puedes arriesgar muchas cosas. Por ejemplo, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio y de repente hoy decido hacer ejercicio y sales a correr, te lastimas rodillas, te lastimas columna vertebral, hay muchos riesgos. Entonces tenemos primero que bajar de peso. Yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes y a todos mis alumnos, camina. No te va a pasar nada con caminar, estírate, camina. Y con eso. Y se baja ahí de peso empezamos. caminando. Claro. Hay una quema de calorías. Peor es nada. Exacto.
Claro, claro. Ahora, también ejercicios durante el embarazo, ¿no? Sí. Pues obviamente a lo mejor hay por el mismo peso y no puedes hacer lo mismo que venías haciendo, ¿no? El mismo tipo de ejercicio, pues. ¿Qué se recomienda? Mira, depende. Justamente la semana pasada tuve una consulta con una mujer embarazada, delgadita, y me dice, me duele mucho la espalda, ¿qué hago? Digo, bueno, lo primero que hay que hacer son ejercicios para aliviar el peso del bebé en la espalda. Entonces puedes consultar con tu médico y decir, oiga, deme 4 ejercicios, no más, para aliviar, ¿no? En yoga hay un montón de ejercicios como los gatitos que le llaman, o perro vaca, que eso te ayuda a liberar mucho la presión en las vértebras. Otros ejercicios con una silla. El chiste es que no eleves la temperatura corporal para que no le afecte al bebé también y no suba tu presión. Todo controlado. O sea, si tú vas a hacer ejercicio durante el embarazo y no estás acostumbrada, consulta a tu médico. ¿Estás acostumbrada a hacer ejercicio? Sí, consúltalo y vete más conservadora. Ok. Oigan, esto está buenísimo, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos a Mujeres 360. It's delicious.